a los hacedores de la paz. Radio 800, la gigante del dial. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Por eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 27 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. La vida de mamá está llena de momentos especiales. Compartirlos todos con tu nuevo smartphone. Con Movistar Prepago te sale gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Además, viene con 3 GB de internet gratis. Movistar. Condiciones en www.movistar.com.ne. Golden Brown, azúcar morena. Ahora el sabor ya tiene color. Golden Brown, azúcar morena. Es un producto premium para personas que conocen y disfrutan de los productos naturales. Disponible en supermercados de todo el país y tiendas especializadas. Azúcar morena Golden Brown combate el cansancio y ayuda a tener un mejor crecimiento y desarrollo mental. Para una vida activa y sana. Golden Brown, azúcar morena. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, fraudes electorales, guerras, revoluciones, amarres políticos y mucho más. Es lo que usted puede leer y analizar en la obra de su ingeniero Adolfo Díaz Lacayo, titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Esta obra tan interesante que recorre 200 años de historia de nuestro país puede ser adquirida en las principales librerías de Managua y en casa de su autor por los teléfonos 2278-1953, 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Este sábado 6 de junio desde las 10 de la mañana les invitamos a sintonizar su programa El Oscar de la 800, donde estaremos conversando con nuestro cantautor Luis Enrique Mejía Godoy y miembros del Grupo Mancotal en adelanto de su reencuentro después de 35 años. También tendremos al profesor Ramón Rodríguez, director del Teatro Rubén Darío, dando a conocer la cartelera artística de nuestra Sala Magna. Eso y mucho más solo por El Oscar de la 800 este sábado desde las 10 de la mañana. Somos música, noticias y deportes. La nueva señal deportiva de Nicaragua, la 800. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilche. Buenos días.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos radioescuchas de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía, donde estamos a día viernes 5 de junio del año 2015. Bienvenido, doctor Juan Carlos Vilches. Bienvenido, doctor Alberto Saborío. Hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada nosotros presentamos en nuestro programa un resumen del evento que habíamos sostenido el miércoles 27 en la Universidad American College. De ahí surgió una inquietud, de este foro surgió una inquietud, porque habían muchos jóvenes, prácticamente el 50% de los asistentes fueron jóvenes, entre hombres y mujeres, y nos decían que hacía falta pues una especie de diálogo intergeneracional. Los panelistas indudablemente arriba de 50 años y los jóvenes frisando entre 19 y 25 años, los asistentes. Entonces nos decían, ¿por qué esas tragedias que nos están contando en términos históricos, que nos llevan como resultado al gobierno que tenemos, a la sociedad que estamos viviendo, donde hay bastante inequidad y falta de valores democráticos? ¿Por qué resultado? ¿Por qué tenemos esto como resultado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en tiempos de la juventud de ustedes que no pudieron desarrollar un modelo democrático más justo, más equitativo y de mayores oportunidades para todos? ¿Por qué nos están tirando ahora? ¿Por qué sentimos los jóvenes que nos están tirando una pelota bien grande, sabiendo que tenemos preocupaciones en el área de ecológico-ambiental, en el área económica? Nos decía, por ejemplo, una de las estudiantes, hombre, si aquí salen de las universidades, de las casi 70 universidades que existen en el país, salen 100.000 estudiantes graduados por año, y la generación de empleo es apenas de 20.000, sencillamente quedamos excluidos del sistema laboral 80.000 estudiantes en edad joven, en edad que podemos hacer todo, y sencillamente o no hacemos nada, nos quedamos ahí haciendo nada, o sencillamente buscamos cómo irnos del país. Esas realidades son las que nosotros heredamos de ustedes. Entonces hace falta abrir una especie de diálogo intergeneracional para ver cómo nos acoplamos, para ver qué podemos hacer. Entonces, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Empecemos por Juan Carlos. ¿Cuál es tu visión alrededor de este asunto planteado por los jóvenes en el foro? Bueno, precisamente, buenos días amigos Radio Escucha. Precisamente este programa, con este tema, Vale la Pena de la Democracia, es un esfuerzo que el doctor Saborío, el doctor Aguirre y yo venimos haciendo desde hace muchos años. Ese esfuerzo está dirigido fundamentalmente a los jóvenes. Sí. Es decir, nosotros deseáramos, ¿verdad?, que cada vez más jóvenes participaran de estos debates y se empaparan de todas las tesis que nosotros sostenemos en este programa acerca de la democracia. Ahora, toda sociedad, la sociedad del ser humano, la historia, como dice el dicho, es una rueda. Y en esa rueda, en cada momento existen aspectos negativos y aspectos positivos. Yo no creo que la situación de hoy sea diferente de la que nosotros tuvimos cuando cuando éramos jóvenes, ni tampoco la de nuestros abuelos cuando eran jóvenes. Es decir, toda sociedad tiene problemas, y la juventud en cada momento tiene que asumir su papel histórico, pero para asumir su papel histórico tiene que tener conocimiento de qué es lo que quiere. Cuando la juventud se lanza a ciegas hacia una empresa, hacia una misión, y no tiene una consistencia de conocimiento, entonces muchas veces lo que ocurre pues es repetir la historia, repetir el mismo modelo. Entonces el hecho de ser joven por sí mismo no basta. El hecho de ser joven y tener, digamos, posiciones políticas o posiciones, digamos, por cuota, no tiene ningún sentido cuando esos jóvenes, ¿verdad?, no tienen la capacidad
ni la visión que permitiría cambiar las cosas en un país. La democracia, lo hemos dicho 100 veces, es un proceso que nunca se termina, y en ese proceso y en todos los países siempre hay problemas que hay que solucionar, y hay problemas que ya han sido solucionados. En la medida en que en esa sociedad haya igualdad de oportunidades, en eso consiste, es uno de los aspectos de la democracia, para que los jóvenes se involucren, para que los jóvenes aprendan, en esa medida, digamos, esa sociedad va a ser más democrática. Pero, es decir, solamente por ser joven, tener acceso a tales beneficios, a tales privilegios, no tiene mayor sentido. Y una última cosa que quería agregar. Pero no es cierto que los jóvenes esperan, ¿verdad?, que sus mayores pues le hayan allanado el camino. No es cierto, por ejemplo, que cuando uno es padre, desea lo mejor para sus hijos, independientemente del tipo de padre que uno mismo haya tenido. Bueno, el problema es que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de ángeles, ni estamos hablando de seres iluminados que lo saben todo. Entonces la experiencia humana, ¿verdad? La aventura humana es una aventura de riesgo, beneficio. Entonces lo que yo quería decir es que todos estos beneficios que la juventud quiere, es decir, nadie se los va a regalar, ni siquiera los adultos, los que están ahorita en posiciones de poder, porque no tienen esa posibilidad, no tienen esa capacidad. La juventud tiene que ganarse ese espacio, y tiene que ganarse ese espacio primero con estudio, con dedicación, ¿verdad? Y con voluntad. Esperar que te lleguen, que te ofrezcan las cosas solamente en bandeja, solamente porque sos joven, me parece pues que es una actitud demasiado cómoda. Entonces, digamos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en cualquier país, los jóvenes también quieren ascender y tener posiciones de responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que en esas sociedades la democracia ha creado un sistema de valores y un sistema de méritos, ¿verdad? Y ha excluido cualquier posibilidad de clientelismo o de afinidad partidaria para acceder a las posiciones de trabajo, sea en los gobiernos, sea en las empresas privadas, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es que nosotros insistimos, no solamente en este tema, sino en el marco global del conocimiento de la democracia, porque eso le va a permitir a los jóvenes, les va a dar instrumentos de lucha para conquistar espacios y para conquistar avances en todos los procesos democráticos y conquistar oportunidades para ellos. Pero no se trata de quiero trabajo. ¿Para qué un joven quiere trabajo si ni siquiera sabe cuál es la causa de por qué está sin trabajo? ¿Para qué quiere, se va a repetir el modelo y va a ser un bulto que va a seguir? Oye, y quieren trabajo para salir adelante. Por eso, pero trabajo como es la única posibilidad de acercarse a las cosas. Salir adelante es sobrevivir, y está bien, ese es un derecho, sí. ¿Ya? Pero es decir, pasar por la vida sin saber por qué llegamos a esa situación, por qué Nicaragua está como está, por qué nunca salimos del círculo vicioso de la miseria. Eso es lo que te dicen, Juan Carlos. Y sencillamente nuestros padres no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Y nos han dejado a nosotros una pelota tan dura. Pero Sergio, ¿verdad? También esta generación mayor puede decir lo mismo. Recibimos la misma herencia que están recibiendo las generaciones de jóvenes ahora. Es decir, cuando nosotros éramos jóvenes recibimos los mismos valores que han gobernado a estos países. Juan Carlos me decía, doctor Saborío, ¿verdad?, que en efecto cíclicamente la juventud siempre ha tenido un papel protagónico. Es decir, cuando Somoza cierra las puertas de acceso al relevo natural que tenían, ¿verdad?, otros candidatos, ¿verdad?, por el Partido Liberal Nacionalista, sencillamente cuando él juega a imponer, a privatizar en su nombre el Partido Liberal Nacionalista, surgen expresiones
de jóvenes que dicen, no, pues con este señor no vamos a ningún lado, vamos a formar el Partido Liberal Independiente. Y hay una lucha, y después de eso, cuando la dictadura se asienta a lo largo de 45 años, primero el padre, después los dos hijos, también la juventud tuvo elementos protagónicos, y ahí vemos, ¿verdad? Lo que pasa es que todo esto nos obligó, pues, a los jóvenes de esa época a enfrentamientos militares, y así tenemos Olama y los Mollejones, tenemos ¿cómo se llama el otro emblemático, verdad? Donde Raití Bocay, pero ya eso es con movimientos, ¿verdad? Y indudablemente alrededor de la figura de Carlos Fonseca, ¿verdad? Que logra nuclear, ¿verdad? A jóvenes que tienen una participación beligerante en grupos expresados militarmente, de tal manera que todo ese movimiento que duró por lo menos unos 20, 30 años, se materializa en una especie de revolución en 1979, y ahí dijimos, bueno, aquí vienen las instituciones democráticas, aquí realmente viene lo que la gente demandó y por los cuales muchos lucharon. Ahí se hizo esa tarea. Después vino la defensa de esa revolución y los jóvenes también fueron protagónicos. Entonces, ¿qué pasó? Ahora yo no veo a ningún joven que quiera enfrentarse a la lucha armada, y además que no es el camino, me parece a mí, pues. Es una cosa a veces de imaginación. Nosotros tratamos de imaginarnos qué es lo que ocurrió, incluso en un país como el nuestro, que la Guerra Fría incidía enormemente. Entonces había la posibilidad de que todo aquello que le ayudara el sector comunista tenían la posibilidad de llegar al poder, como los que le ayudaban, los gringos, tenían la posibilidad de mantenerse en el poder. Entonces vos tenés que ellos tenían una razón para hacer política, hacer presente. Pero cuando esto está en nuestras propias manos, nuestro futuro, en cierta forma, porque es el caso, pues, de la democracia, ¿por qué los jóvenes no están presentes? Porque no saben cómo luchar ni por qué luchar. Y lo que la historia nos enseña, que los pueblos que han salido adelante, que los pueblos que ahora son ricos, tuvieron sus crisis, pero nosotros no tenemos que pasar por esas crisis necesariamente, porque ya las conocemos. Entonces podríamos perfectamente establecer un sistema democrático que permita el desarrollo de nuestra creatividad y por supuesto de los elementos materiales de que nosotros disponemos. Ahora, esta generación no está descargando responsabilidades en las que les está sucediendo, sino sencillamente ellos heredaron las mismas circunstancias. ¿Y por qué heredaron lo mismo? Las mismas situaciones, porque no han aprendido, no conocen cómo salir de esa problemática. Y la ignorancia los lleva a no conocer cómo salieron los países que ahora suscitan la envidia de los pobres, que a través del sistema democrático. Yo quería añadir a eso que decía el doctor Saborío un ejemplo. Los que hoy están en el poder en Nicaragua, alguna vez fueron jóvenes y lucharon, ¿verdad?, para ganar sus espacios, lucharon pero a través de un cliché, ¿verdad?, que vimos que al final, usando ese cliché y usando todos los antivalores de una sociedad emproblemada como la de Nicaragua, al final reprodujeron el mismo modelo, ¿verdad?, contra el que supuestamente luchaban, aunque se llame de otra manera y aunque, digamos, sean diferentes los actores. Entonces, ser joven y luchar para reproducir el mismo modelo es, como dice el doctor Serrano, pues estar en una bicicleta de esas de gimnasio, que te moves, pero no avanzás. Entonces el país no sale a ningún lado.
precisamente lo que hay que romper es la reproducción de ese modelo, y la reproducción de ese modelo solamente se hace con conocimiento, no solo conocimiento técnico, sino conocer las causas, como dice el doctor Saborillo, por qué Nicaragua está como está, y conocer lo que es en realidad la democracia. Un ejemplo actual, próximo, que lo hemos estado viendo en los periódicos hace poco, ¿verdad? La primavera árabe, con lo de Egipto, que el pueblo se tiró a la calle. Allí ellos murieron miles de personas. Sin embargo, una vez llegado al poder, no sabían qué hacer con ese poder. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Repetir el pasado. Por eso es lo importante de que se sepa cómo salir de esa situación, o mejor dicho, cómo salieron los países que eran pobres, porque antes era una condición humana general que todos los países eran pobres, pero de pronto unos países empezaron a ser ricos, a enriquecerse, y otros siguieron siendo pobres. ¿A qué se debió ese fenómeno? Sencillamente pues se debió en gran parte a que estos fueron conociendo la democracia, y paralelamente a la democracia, la ciencia, que fue lo que le permitió el desarrollo de la sociedad. Me está hablando de ciencia, y eso coincide con lo que ha dicho Juan Carlos. Es decir, los jóvenes solamente tienen, ¿verdad?, la oportunidad de conocer esto mediante, me parece una redundancia, pero es válido, mediante el conocimiento. El conocimiento se adquiere por dos vías, de manera formal y de manera informal, ¿verdad? Si vos tenés un sistema educativo, ¿verdad?, plagado con vicios, ¿verdad?, que sencillamente está renuente a modernizarse y renuente a reformarse, entonces sencillamente vas a estar repitiendo el mismo problema. Entonces vos tenés un sistema educativo que sencillamente no te educa en valores. Ahora mismo yo quiero poner en perspectiva esto. La semana pasada se dieron incidentes bochornosos en una universidad, una Universidad Nacional Agraria. Tranques de la carretera panamericana y quema de un microbús que transportaba gente de la UNI que supuestamente iba a votar en las elecciones internas de UNEN. Ese es precisamente el orgullo, ¿verdad?, de los gobernantes, cuando dijo el gobernante que tenemos actualmente, le dijo al fundador del Frente Sandinista: Tomás, ya te puedes morir en paz, porque sencillamente tenemos una juventud que va a defender el proceso revolucionario. Cuando me suenan esas frases, ¿verdad?, yo inmediatamente me ubico, pero esta es la juventud que está peleando prebendas, ¿verdad?, porque manejan un presupuesto bastante grueso del 6%. Entonces, es válido, ¿verdad?, cuando nos encontramos a jóvenes que están interesados en tener una sociedad democrática, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué nos dejaron a nosotros? Entonces, ese conocimiento, ¿cómo lo va a lograr la gente por la vía formal si tenemos un sistema educativo caduco que no está educando en valores, sino todo lo contrario, ¿verdad?, que está maleducando a la gente, y que tenemos esos paradigmas, pues porque un sector de la juventud lo que aspira es, ¿verdad?, hacer carrera política independientemente de los costos que eso tengan, y acceder, pues, ¿verdad?, a diputaciones por la vía de la destrucción. Hay llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Habla Abraham Ulloa. Bueno, yo que quería omitir mi opinión, ¿verdad?, para ser breve, no como la otra vez, pero yo creo que eso que se dice que los jóvenes no les interesa la política, como decía un profesor ahí, ahorita se me olvida, Baltoano, que lo entrevista a Chamor, Carlos Fernando, pues serían más de babosos los jóvenes que estuvieran siguiendo gran parte de la clase política, ¿verdad?, cuando solo velan por sus intereses. Hace poco Carlos Fernando también sacó un artículo que hablaba que sí es suficiente, ¿no?, con quitar a Ortega, si esa es toda la demanda democrática, ¿no? Bueno, ahora quería dar mis opiniones propiamente, ¿verdad? Para mí,
La pregunta es sobre el diálogo intergeneracional, si es posible. El problema es que... Habla con él, Ulises, por favor, porque está entrecortado o se está moviendo o nos está llamando de un celular, se cayó la llamada. Por favor, Abraham Ulloa, vuélvanos a llamar, ¿verdad? Pero ubíquese de mejor manera para que no se entrecorte la llamada telefónica. Muchas gracias. ¿Tenías un comentario, Juan Carlos? Sí, es que el diálogo intergeneracional solamente es posible dentro de un contexto, un diálogo intergeneracional real, es decir, que incorpore a la juventud, digamos, en toda la actividad política del país. Cuando hablo de actividad política no me refiero partidaria, me refiero a la actividad sobre los problemas que tiene una sociedad para salir adelante. Entonces, cuando la sociedad, digamos, los jóvenes de una sociedad son apáticos, no se interesan en los problemas propios de su país y más bien se dedican a una vida totalmente trivial o son, digamos, cooptados por dogmas religiosos fundamentalistas, ¿verdad?, que los apartan de la actividad cotidiana de construir un país. Entonces, digamos, allí hay un montón de problemas y me parece que ese es uno de los problemas de Nicaragua. Ahora, en una sociedad democrática, la educación es democrática. ¿Qué significa? Que en los colegios, en las escuelas, ¿verdad?, que son públicas y que no tienen sesgo partidario, a los estudiantes se les enseña a pensar, a analizar, a tener una visión del mundo abierta, a una visión científica del mundo, y que luego cada uno de los estudiantes elija las opciones que quieran. Cuando en una sociedad la educación está sesgada de manera, digamos, partidaria o sesgada en cuanto a intereses, cuando en una sociedad, en la escuela, lo que se enseña es a obedecer y se enseñan dogmas de carácter político o religioso, esa sociedad prácticamente no tiene futuro porque está obligada a repetir el pasado. Entonces, cuando en una sociedad la educación no es una educación para la crítica, para el pensamiento, para el debate, porque se coarta la libertad de expresión, porque la voluntad es tener un pensamiento único, una manera de pensar, obviamente ese país no va a salir adelante, porque precisamente es la diversidad de opiniones y de criterios y la libertad de crítica lo que genera el desarrollo, porque es decir, así funciona la ciencia. Una verdad nunca es absoluta, sino que lo que es verdad hoy ya no es verdad dentro de un segundo, porque ya la sociedad ha evolucionado. Y cuando no hay esa apertura, entonces, y no hay una educación que vaya en ese sentido, es decir, la juventud no puede aprender de manera formal, y de manera informal en el seno de la familia, ¿ya? Depende de los valores que esa familia le transmita, ¿verdad? Pero la familia también está inmersa en la sociedad con todos esos antivalores. Okay, vamos a llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Se cayó la llamada. Debe tener problemas, debe ser Abraham Ulloa nuevamente llamándonos. Lo instamos pues a que llame nuevamente, tal vez tenemos suerte. Bueno, me recordabas mientras hablabas, ¿verdad? Me recordaban el caso más reciente, lo debo decir, pues, del doctor Gabriel Álvarez Argüello. Casi más de 30 años ejerciendo docencia en la UNAM de León y sencillamente, ¿verdad?, ahora lo despiden, pues, porque obviamente su cátedra no le agrada a los actuales rectores, pues, ¿verdad?, al equipo del cuerpo docente, a las autoridades del UNAM. Y ahí tenías un pensamiento crítico. Es tan grave la situación, y lo hemos dicho, tal vez no en este segmento, pero sí a lo largo del programa, que cuando ha tocado presentar libros, ¿verdad?, los libros son la expresión del pensamiento, queda atrapado el pensamiento ahí. Es lo que piensa un autor, sencillamente le han impedido, ¿verdad?, que las universidades sean expresiones, es decir, le han coartado la libertad de exponer, de plantear sus ideas precisamente donde deben ser planteadas las ideas, que es en las universidades. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues este reclamo de la juventud no va a ser satisfecho.
no vamos a tener, no vamos a tener la posibilidad de decirle a los jóvenes, vayan, edúquense, tengan puntos de vista diferentes. ¿Qué es lo que estamos generando ahora? Hay llamada telefónica, Ulises, adelante por favor, denos su nombre. Abraham habla. Mire, lo que deseaba hablar rápidamente es sobre qué tanta tolerancia en la clase política, ¿verdad? Porque yo creo que la educación desde todo punto de vista es, digamos, una concepción radical, ¿verdad? Porque voy a poner 3 ejemplos rápidos, ¿verdad? Veamos la piñata. Con la piñata el pueblo terminó pagando lo que se robaron en el gobierno de Ortega, y que si bien es cierto se lo quitaron a gente que no tenía, pero bueno, debería caer en el canon de deuda odiosa, es decir, no lo debería haber pagado el pueblo. Vámonos con el modelo, por ejemplo, del ganado. Bueno, el modelo ganadero, ¿verdad? Igual fue desarrollado por en el siglo XVIII, se le empezó a dar tierra a los ganaderos para que aumentaran los empleos y todo eso. O sea, siempre el Estado ha habido lo que le llaman un capitalismo de Estado, corporativismo, ¿verdad? Y la parte que pues estoy mencionando siempre ese artículo de don Carlos Fernando, que me parece interesante, ¿verdad? La parte tributaria, que realmente yo no sé si aquí a la clase alta cuando alguien habla de tributación, como que todo el mundo se va para atrás. Y por último, que me den su opinión sobre las expresiones del señor Carlos Pelas cuando dice que aquí hay un proceso democrático porque hay elecciones. Gracias. Muchas gracias, don Abraham Ulloa. Bueno, después vamos a hablar sobre ese tema que usted nos está pidiendo. Ahora estamos con un tema muy específico. Es el reclamo que los jóvenes nos hacen a los adultos, ¿verdad? De por qué ellos heredaron una sociedad como la que están viviendo ahora. Doctor Saborío, usted fue joven, usted luchó también, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resultados de su generación? ¿Qué le dice usted a los jóvenes ahora? Bueno, lo que le puedo decir es mi experiencia, ¿no? Comunicarle mi experiencia, que es mi capital, y es el capital social que ha acumulado, que para que un país pueda salir de la pobreza necesita conocimiento. Pero ese conocimiento suena un poco así vago. Ese conocimiento hay que invertirlo en organizaciones políticas, sociales. ¿Para qué? Para que los miembros de una sociedad puedan desplegar sus energías creadoras. Si él no tiene oportunidad de desplegar esas energías creadoras porque se lo prohíben de una u otra manera las autoridades, entonces esa sociedad va a permanecer estancada. Y la problemática nuestra ha sido eso, precisamente, de que aún cuando los países puedan haber sido electos a través de unas elecciones, eso no significa que sean democráticos. Eso significa que son gobiernos mayoritarios. Precisamente esas cosas hay que aclararlas, porque aquí cualquier cosa se le llama democracia, y la democracia es algo más serio y de mayores resultados y beneficios para una sociedad. Y eso hemos estado hablando, pues, de que el organizar una sociedad democráticamente permite a los seres humanos que integran esa sociedad a desarrollar su intelecto. ¿Por qué? Porque le dan la oportunidad, las condiciones para poderlo desarrollar. Y sin el desarrollo del intelecto no hay progreso en una sociedad. Ya bien lo decía, miren una cosa como en la antigüedad, porque si bien Platón hace 2500 años lo dijo, le aseguro que muchos muchachos que tienen 20 años no lo conocen, no lo saben. Dice que el mal de una sociedad es la ignorancia de sus gobernantes.
Okay, vamos a llamada telefónica. Está don Fernando Díaz en la línea. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, don Sergio, y a sus invitados. Hombre, en realidad es que esto es un problema gravísimo, ¿verdad? De lo que está sucediendo en nuestro país. Sin embargo, ustedes han tocado este tema en otras ocasiones y han hecho hincapié, y en esta vez yo quiero también retomar este punto de lo que está pasando. En principio, la gran problemática se inicia con la educación. Cuando se votó el sistema de Somoza, pues mal que bien o bien que mal, el sistema educativo de nuestro país era más o menos bueno. Los profesionales reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pero vino el sistema sandinista, la revolución, y lo que hizo fue desmantelar todo el sistema educativo en una especie como de programación de mente y programación de política, y lo que hizo fue prácticamente retrasar nuestra educación, pero en muchas casos. Hoy somos lo último que podríamos haber, que yo creo que en la cola del mundo lo estamos, de educación. Y pero ese es el punto que quisiera que ustedes retomaran, porque definitivamente hubo una intencionalidad, y sigue habiendo esa intencionalidad de los mismos que iniciaron el problema y que hoy lo volvemos a tener en el poder, porque a ellos les interesa seguir cultivando este tipo de mentes tontas, tener un poco de gente tonta para poder ser manipulados, como hoy vemos que los jóvenes están siendo manipulados. Así que la juventud de alguna manera tiene que buscar cómo reaccionar, hacer un pequeño esfuerzo y buscar, como ustedes mismos están exponiendo en el tema, buscar cómo educarse, brother, por su propia cuenta, ser autodidacta, porque definitivamente lo que nos quieren imponer es llevarnos al oscurantismo, porque de esa manera somos más vulnerables y somos más manipulables. Me gustaría comentarios al respecto. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a trasladar micrófono para Giovanni Rodríguez, que está en la línea. Adelante, Giovanni, bienvenido, te escuchamos. Aló, estamos escuchando, estamos trasladando micrófono a don Giovanni Rodríguez, que está en la línea. Adelante, Giovanni, te escuchamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, don Sergio y don Vilche. Realmente el tema es bastante interesante, ¿verdad? Porque se da la cuestión aquí generacional. Estamos hablando de que hay una clase política que durante muchos años es la misma. Y las generaciones, imagínate que la generación de los llamados mimados de la revolución, ¿ya? Hoy ya somos hombres de 40, 45 años. Y ese es un muy buen tema para efectos del debate. Felicito ahí al profesor Vilche por sus grandes aportes, porque siempre he estado con este tema de la institucionalidad. Pero ¿qué pasa con la cuestión del cambio generacional? O también si tiene que haber un parricidio generacional, es decir, que la gente joven comience a decir que tiene que cortar el borrón y cuenta nueva con la generación anterior. Muchas gracias. Perdóname, no te vayas todavía, tengo una pregunta que hacer. Vos sos de esa generación, Giovanni, de los mimados de la revolución. ¿Cuál es tu opinión? Hace poco alguien me dijo que identificara un concepto de mi generación. Entonces usted podría decir que sí, porque seríamos la generación nacida a inicios de los 70, que estábamos pequeños en el proceso de la revolución, pero que ya hemos llegado a los 40 años, la mayoría, algunos profesionales, otros pues tal vez no, pero la mayoría de nosotros pues básicamente sentimos una traición de la generación anterior. Uno, por dos motivos. Uno, por el motivo de que no se nos dio espacio. Siempre se ha estado con aquello de que la generación, que los cambios, que se esperen, pero ¿qué vamos a esperar? Ya nos volvimos viejos también. La generación que éramos jóvenes a inicio de los años 80, que éramos niños a inicio de los años 80. Muchas gracias por tu participación. Espero que nos puedas acompañar brevemente. Bueno, ahí tenemos los comentarios. Adelante, empecemos por Juan Carlos. Bueno, es que la juventud, los mimados de la revolución y cualquier otra edad, los niños de hoy, cualquier otra edad biológica que aparezca en el contexto de una sociedad no democrática, está condenada a repetir todos los antivalores
de esa sociedad, a no tener oportunidades, a no poder desplegar, como decía el doctor Saborío, todas sus energías creadoras, ¿verdad?, en los campos específicos que ha escogido, a no tener los beneficios de una sociedad que va progresando, precisamente porque el sistema está totalmente minado y copado por una voluntad antidemocrática, retrógrada, que se expresa precisamente y fundamentalmente en los políticos. Hay excepciones, por supuesto, ¿ya? Pero cuando esos políticos no son surgidos de Júpiter o de Marte, sino que vienen de la misma sociedad, y cuando llegan a posiciones de poder, repiten los antivalores con los cuales ellos mismos fueron heredados por sus padres. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Saborío, no tienen el conocimiento ni la voluntad de aprender en qué consiste realmente la democracia, y lo que hacen es repetir toda esa tragedia histórica de Nicaragua, políticos pues que para la corrupción, para enriquecerse, el poder para servirse de él y no el poder para servir a la población, aunque la demagogia diga otra cosa, ¿verdad? Y entonces, para que eso exista, tiene que haber, como dijo don Fernando Díaz, una población totalmente ingenua, que no va a poder salir de ese subdesarrollo, precisamente porque no le están dando las posibilidades, porque la educación es una educación para obedecer, es una educación para no pensar, es una educación para mendigar, para recibir regalías. Y no comparto la opinión de que en la época de Somoza era la educación mejor. Digamos que era menos peor, ¿verdad?, en el sentido de que no se había partidarizado y sesgado ideológicamente a los niveles extremos que está hoy, ¿ya? Técnicamente tenía, digamos, alguna formalidad que por lo menos respetaban. Éramos parte de un sistema pues de educación más global en América Latina, y el proceso de ideologización y de crear un fundamentalismo ideológico en la juventud no permite ver el mundo de manera amplia, diversa, como es en realidad el mundo. Entonces esa educación de la época de Somoza técnicamente es posible que haya sido mejor, pero miremos los resultados, pues. Todos los que hoy son los mimados del poder, todos los que están en el poder fueron educados en algún momento por esa educación de Somoza. Ahí está la prueba. Como una vez me dijo un profesor de un colegio de élite aquí en Nicaragua, que tiene muchos años de existir, pues, me dice, usted debería... ¿Un profesor? Me dijo, ustedes deberían de estar orgullosos de tener este colegio en Nicaragua, porque es el que le ha dado a Nicaragua, digamos, tantos presidentes de la República. Entonces yo le dije, mire, a ustedes les debería más bien dar vergüenza decir eso, porque esos presidentes de la República, es decir, no han sido educados como debieron de ser educados para no repetir esa terrible tragedia de Nicaragua, que es repetir el pasado. Y hasta me mencionaron nombres pues de presidentes ilustres, ¿verdad? Entonces por supuesto que el profesor se fue para atrás como condorito, pues, porque no esperaba esa respuesta. Permítanme, hay llamadas telefónicas antes de darle la palabra al doctor Saborío. ¿Quiénes están? Don Alfonso Salomón en la línea. Adelante, don Alfonso, lo escuchamos. Buenos días. Voy a ser brevísimo, porque este comentario yo te lo hice ayer personalmente y estuviste de acuerdo. Vamos a ver si el doctor Saborío y el señor Vilches coincidimos pues con lo que yo te dije ayer. Es cierto, la educación es una obligación de cualquier estado con la población, es la prioridad uno. Pero yo te dije ayer que cada computadora, cada laptop es una universidad en tu casa. Si vos te esforzás, investigás, vas a tener una mejor visión del mundo y de la vida. Pero no esperes que la educación te la inyecten, pues. Esforzate vos también y vas a ver que te vas a superar y vas a tener una mejor visión. Cada laptop, cada computadora tiene información hasta el cielo. Así pues, que dejo esa idea. Gracias.
Don Alfonso, ¿hay más llamada telefónica? Sí, adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Habla Abraham. Mire, lo que pasa es que tengo un problema con el radio, por eso no he podido hablar rápidamente, ¿verdad? A mí primero creo que la forma en que se construye un diálogo intergeneracional es a través de conocernos, y conocer significa que los de arriba conozcan lo que piensan los de abajo, lo que piensa la mediana empresa. Eso requiere un diálogo auténtico, y es ahí donde les hago una propuesta. No sé si van a hacer más foros, si se puede recaudar dinero para, no sé, hacer un sitio web. Ahora, hablando del problema de la educación, a mí me parece que puede haber sido en la época de Somoza mejor la educación en calidad, pero en cantidad no había lo suficiente y un montón de analfabetos, así que me parece que al final, y esto ya saliéndome de ese tema, generalmente la educación tiende a reproducir las desigualdades sociales. Es decir, si bien el que estudia tiene más probabilidades, pero generalmente el que llega a ser más es porque logra sortear muchos de esos obstáculos. Así que para mí, la invitación es sobre todo a ver qué tipo de reunión, que si se van a seguir haciendo los foros por internet, no sé. Gracias. Gracias, Abraham. Bueno, doctor Saborío, ahí tiene usted varios comentarios, ¿verdad? Empezando por el de Fernando, Abraham, el de Giovanni, que me parece que es el más fuerte, a ver si es necesario un parricidio, dice, ¿verdad? Y el de don Alfonso Salomón. Sus comentarios, doctor Saborío. Bueno, pues que encuentro yo más apropiado para mi punto de vista el de Salomón, ¿verdad? Es cierto, la tecnología ha puesto a la disposición de la sociedad humana los medios para utilizar, para servirse de ellos y de una u otra manera ir superando las desigualdades del conocimiento. Porque antes tenía acceso a las universidades, a las buenas universidades, ciertos segmentos sociales que tenían recursos. Pero ahora, con la nueva tecnología y con una visión moderna en los países ya desarrollados, dan más oportunidades, abren más oportunidades, mejor dicho, al conocimiento. Y como les repito, conocimiento es una palabra vaga. Conocimiento es la utilización de la razón del ser humano para desarrollar no solamente las cosas materiales, sino también su comprensión del mundo en que vive, porque eso es muy importante para la vida de una sociedad. No es en Occidente las mujeres en Occidente tienen desde luego una vida mucho mejor que la que tienen en Oriente, en los países árabes, donde la mujer viene a ser como de segundo plano, pues, digamos, por cuestiones culturales, si quieren. Pero todas esas cosas, esas barreras, es el conocimiento el que las va rompiendo. Ahora, el conocimiento no es solamente enseñarte a leer, a escribir, multiplicar y hacer las operaciones matemáticas, etcétera, etcétera, sino también te desarrolla la lógica, la racionalidad, y cuando pensás algo o vas a decir algo, tiene que ir sustentado con algo detrás, es decir, fundamentado, y eso es lo que genera el conocimiento, esa racionalidad, esa fundamentación de lo que decís, porque muchas veces te encontrás con profesionales que dicen las cosas sin poderlas sustentar, y el conocimiento es lo que permite que conozcamos las causas del mundo en que vivimos. Juan Carlos, bueno, el tema diálogo intergeneracional que nos lleva a un conocimiento más amplio de la problemática y de sus soluciones.
insisto que el comentario más duro ha sido el de Giovanni, ¿verdad? Porque dice, bueno, es necesario que ya tengamos una ruptura entre eso que nos ofrecieron, ¿verdad? Cuando éramos los mimados de la revolución y ahora, pues que tenemos acceso, ¿verdad? A las diversas estructuras, digamos, democráticas en el país. Y ahí estamos viendo el caso del doctor Álvarez, sencillamente por ejercer cátedra, ¿verdad? Y vos sabés que cuando hablamos del ejercicio de la cátedra es la libertad de cátedra, lo que él tenía todo el derecho de decir. No hay cátedra sin libertad. No hay cátedra sin libertad, ¿verdad? Entonces, sencillamente, ¿qué pues? ¿Cuál es el tipo de diálogo intergeneracional que requerimos para ver cuáles son las soluciones a este problema? Bueno, es que en una sociedad como la nuestra, el diálogo intergeneracional, primero, no es posible. Lo que hay es un monólogo, ¿verdad? Es unilateral. Vemos que los políticos hablan desde su perspectiva, digamos, desde su autoridad, desde sus antivalores, y lo que hace la juventud es repetir y obedecer, pero ahí no hay ninguna posibilidad de que exista un diálogo. Un diálogo implica libertad de expresión. Discúlpame, pero es que eso que estás diciendo, hay partidos políticos que dicen nosotros tenemos cuotas donde están los jóvenes y donde están las mujeres, pero son cuotas de jóvenes que sencillamente son peor que robots, porque no piensan, no actúan, ¿verdad? Y no van en contra de los dictados de sus nuevos patronos. Precisamente, es decir, es parte... No sugieren soluciones. No sugieren absolutamente nada, solamente obedecen reglas del juego. Y lo que uno espera en la juventud es que nos cuestionen absolutamente todo lo hecho. Es decir, nuestros hijos nos cuestionan todo. Nosotros no somos el paradigma de ellos. Los grupos de jóvenes partidarizados son como los sindicatos blancos. Pues la triste historia de Nicaragua, que esos sindicatos, cuando su partido está en el poder, se callan absolutamente, son ciegos, mudos y sordos. Pero una vez que ceden el poder, entonces ya empiezan a pedir reivindicaciones. Así son los jóvenes. Se vuelven leones, se vuelven leones y tigres, ¿no? Entonces vemos que esa dualidad, esa doble moral, ¿verdad?, es parte de los antivalores que hay en Nicaragua, y que la libertad de opinión es castigada con la guillotina, es castigada con la anulación de tus derechos. Entonces lo que hay desde el poder es un monólogo. La juventud o los grupos de jóvenes adictos a líneas partidarias autoritarias lo que hacen es obedecer y extender la mano, pero pensar no hablemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La solución de eso es una ruptura total, un parricidio, como mencionaba Giovanni. Bueno, es un poco dramático y teatral esa propuesta de Giovanni, ¿no? Porque, es decir, eso no es posible, no es realista. Es decir, prácticamente tendríamos que hacernos ¿cómo se le podría llamar? Un baqueteado, un harakiri, un overhaul cerebral, ¿verdad? Para cambiar nuestro chip, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista anecdótico, es bonito. Lo que sí tengo que decir que el diálogo intergeneracional tiene que ser peleado, tiene que ser luchado, pero no de manera mecánica, como se ha hecho hasta ahora, en que por ser joven ya tenés derecho a unos privilegios. O sea, ser joven y tener el cacumen vacío, ser joven y no saber por qué estás peleando, ser joven y no haber motivado a cambiar esos antivalores en la propia persona, ¿verdad? Y haber estudiado, es decir, no tiene ningún sentido, es para repetir el pasado. Y si vamos a seguir repitiendo el pasado con tanto esfuerzo, con tanta sangre, mejor repitamos el pasado con paz y tranquilidad, si esa es la voluntad de los jóvenes de esta generación o de las generaciones que vienen, ¿ya? Entonces, para poder cambiar el pasado y para poder augurarle a Nicaragua realmente un futuro de prosperidad, ¿verdad? Es decir, los jóvenes primero tienen que luchar, pero tienen que luchar con un conocimiento, como se ha mencionado aquí, un conocimiento crítico, con tolerancia, y para eso tienen que haber leído, estudiado y aceptado
que el conocimiento es un proceso y que por ser jóvenes no tienen más derechos que los viejos o que las mujeres o que otros sectores de la sociedad, porque ser joven no es un estatus del conocimiento y de la mente, no es un problema biológico, aunque eso se exprese de manera pues diferente en cada persona. Hay jóvenes, ¿verdad?, que son muy beligerantes, que son muy activos, pero adentro en su cerebro tienen los mismos antivalores que nos han condenado a la situación en la que estamos hoy. Son los mismos antivalores que un grupo de jóvenes a finales de los años 50, salvando excepciones que no podemos valorar porque murieron en el camino, ¿verdad? Es decir, han repetido eso que hoy están en el poder, que una vez fueron jóvenes, repitieron el estado histórico de cosas de Nicaragua, porque iban... Que querían combatir, además. Exactamente, porque iban por un camino, que es el camino de la ignorancia, es el camino del atraso, es el camino de la falta de apertura, de libertad, de la falta de tolerancia. O sea, porque el camino de la no democracia, el camino del autoritarismo, el camino de un pensamiento y una cultura política anclada en lo más profundo de la época colonial española y que ha evolucionado poquísimo desde ese momento y que reproduce los mismos antivalores del conquistador con el indio, los mismos antivalores de la Iglesia católica y de la penetración religiosa de ese momento y esos antivalores son los que dominan la sociedad. Mientras los jóvenes no se desliguen de esa carga, ese sería el verdadero parricidio. El verdadero parricidio sería, es decir, matar los antivalores, la ruptura con todos esos criterios. Ese es el norte que yo desearía para los jóvenes de Nicaragua. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, doctor Saborío. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía de nuestro programa. Nos vemos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. La gigante deportiva de Nicaragua. Radio 800. Este sábado 6 de julio desde las 10 de la mañana les invitamos a sintonizar su programa El Oscar de la 800, donde estaremos conversando con nuestro cantautor Luis Enrique Mejía Godoy y miembros del Grupo Mancotal en adelanto de su reencuentro después de 35 años. También tendremos al profesor Ramón Rodríguez, director del Teatro Rubén Darío, dando a conocer la cartelera artística de nuestra Sala Magna. Eso y mucho más solo